teatro griego se originó al aire libre en las fiestas dionisíacas, donde se llevaba a cabo la significación de la vida de los dioses entre los años 550 a.C. y 220 a.C. en Atenas. Fue pionero de las representaciones teatrales y convocatorias más. El teatro romano. El teatro romano era una constitución típica del imperio, en el cual tenía la finalidad de interpretar las obras dramáticas griegas y latinas. La característica principal del teatro es que derivaron de un principio de las del teatro griego, ya que muchas de las características generales de la arquitectura romana procedieron directamente de la arquitectura del periodo helenístico. Los teatros romanos eran lugares donde se presentaban diferentes tipos de obras dramáticas. Los teatros les clasificaban con tipos o lugares llamados teatros, anfiteatros y circos romanos. El circo se usaba para las carreras, en especial de cuadrigas. El anfiteatro era utilizado para los juegos circenses y combates de gladiadores. El teatro como tal, por último lugar, donde se representaban diferentes tipos de obras dramáticas. La estructura del teatro romano. Principalmente el teatro romano era derivado del principio parecido al teatro griego, ya que muchas características generales de la arquitectura romana procedían directamente del periodo helenístico. Y de ahí, con el paso del tiempo, los teatros romanos desarrollaron características específicas. La mayor parte de los teatros romanos conservados siguen al modelo arquitectónico propuesto por Vitruvio, en el cual constan de el Scanai Front, que es el frente escénico, el Orchestra, en el que era un semicírculo enfrente de la escena de los que se sentaban las autoridades, y el cual tenía la finalidad de ser el coro y el que alzaba un altar en honor a Dionisio. El Aditus, pasillos laterales de entrada a la orchestra. Cavea, esta era una estructura semicircular en la que según el rango social se situaban los espectadores y se dividía en ima cavea, media cavea y summa cavea, divididos por pasillos horizontales llamadas diosomatas. Estos se dividen en sectores circulares o también dichos cunei. También está el vomitoria, el cual eran entradas a bóvedas por las que se accedían a la cavea. El proscaenium o proscenio. Este espacio estaba delante de la escena en el que se desarrollaban las acciones dramáticas y argumental. También está el porticus post scanam, portico detrás de la escena, mejor dicho en español. Patio, este era un patio fortificado con columnas detrás de la escena. También podemos ver que algunos teatros podían apoyar la cavea sobre galerías o bóvedas, mientras que en otros los arquitectos aprovechaban la ladera en alguna colina para excavar sobre ella la cavea del teatro. El teatro podía cubrirse con toldos para proteger a los espectadores de la lluvia o de la luz del sol. Además, muchos teatros contenían pequeños templos en su estructura, y cada clase social romana tenía su sitio específico en el teatro. El teatro medieval empezó en el siglo X, aunque los orígenes del teatro medieval no están bien aclarados, porque según parece hay una ruptura entre los siglos en la representación teatral desde el mundo romano y el griego. Quienes prefieren la comedia. Las opiniones de los primeros cristianos acerca del teatro son bastante negativas, y es posible que esto influya en la práctica desaparición del mismo. El teatro medieval se desarrolló a partir de festividades. En esas fiestas se inician representaciones del misterio dentro de la iglesia. El teatro empezó en las iglesias representando los momentos litúrgicos más importantes. Un ejemplo de ello es la Epifanía, la visita al sepulcro y la pasión de Cristo. De ahí pasó a los pórticos de las mismas por la inclusión de los momentos cómicos y jocosos,
y finalmente a las calles y plazas públicas. Esto permitió la introducción de elementos como el vestuario o la escenografía y el uso de carros, etc. Teatro del Renacimiento, concepto, idealización y características. El teatro del Renacimiento del siglo XVI se caracteriza por el humanismo, partiendo de lo religioso que confiaba más en sus potenciales para crear tecnología, no dejando su destino solamente a manos de Dios. De igual manera, las obras de este teatro idealizaron la naturaleza de la vuelta a lo clásico y tomando un comienzo principio de lo griego y lo romano. Este teatro presenta dos características de acuerdo a Garcilaso de la Vega, que presenta el hombre renacentista como son el saber y la fortaleza, con las cuales no solo maneja bien las armas, sino que también posee una cultura mostrándose hábil tanto con la espada que con la pluma. En consecuencia, surge el debate de si es mejor la vida activa o la vida contemplativa. La acción relacionada con la guerra y la reflexión relacionada con el cultivo de las letras. Además, en ese periodo se produjo un hecho relevante en las ideas por el descubrimiento de la imprenta de Gutenberg, lo que promovió la publicación de obras literarias y su lectura, así como la aparición de clases sociales más cultas, a quienes de la buena literatura interesaba también eran los mecenas, queriendo invertir en nuevos talentos. Algunas de sus obras fueron el Carpe Diem, aprovecha el momento de Locus Amoenus, Beatus y Le, entre otras. ¿Cómo se desarrolló el teatro en el Renacimiento? El teatro renacentista, al igual que los demás géneros literarios de la época, es un teatro en un comienzo de la imitación de los autores clásicos greco-latinos, principalmente a Horacio de la Vega. En su literatura, por lo tanto, Bartolomé Torres Najarro, al escribir su Propaladia e Perspectiva dramática, se apoyó en una literatura de la época. Así, la tendencia humanística de teatro culmina con el carácter puramente renacentista en la obra como La venganza de Agamenón, de Fernán Pérez de Oliva. Tipos de teatro y del Renacimiento. ¿Cuáles son los tipos del teatro y del Renacimiento? El teatro religioso, que en el siglo XVI continuó el teatro de los maestros anteriores debido a que todavía desarrollaban su obra. Por lo tanto, se imitan escenas pastorales sobre el Renacimiento o la Pasión de Cristo, la adoración de los Reyes Magos, entre otras, y se cultiva el dialecto suyagués. Así, la adaptación de los dramaturgos del primer Renacimiento al teatro humanístico fue más que todo en tradiciones y adaptaciones de comedia de autores greco-latinos, hechos en un público minoritario. Por lo tanto, es un teatro oculto y el impacto social fue muy reducido. El teatro popular o profano toma como modelos la comedia latina y Plauto y Terencio, así como el teatro italiano de aquella época, Boccaccio. Estas obras se realizaban en aire libre, corrales, en teatros instalados en comunidades de casa. Ya a finales del siglo XVII, pues no había lugares para representar las obras teatrales, por lo que eran llevadas a cabo por autores ambulantes, surgiendo las compañías teatrales, teniendo como género la comedia y la drama y la tragedia. El teatro palaciego. Se actuaban temas humorísticos y pastorales en los palacios. ¿Cuál es el legado del teatro del Renacimiento? El teatro griego va a influir de manera importante en la consolidación del teatro del Renacimiento y posteriormente en el teatro occidental. Por lo tanto, la presencia del teatro griego fue bien marcada en cada etapa de la tradición teatral, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. De igual manera, el teatro del Renacimiento va a tener su repercusión en la temática del mundo de la ópera. En este sentido, la ópera en realidad es una variante teatral, pues se trata de una obra de teatro cantada, a la que se une ocasiones de la danza, y va acompañada de escenarios escenografía muy específica, dependiendo de la temática.
Antes de 1500, actores aficionados italianos estaban realizando comedias clásicas, en esta etapa con ninguna decoración, excepto por una hilera de cabinas de cortina, pero luego se dan cambios en los escenarios con la incorporación de complejos paisajes pintorescos en la producción de Florencia, por lo que en 1650 Italia había desarrollado prácticas de puesta en escena que denominaban el teatro europeo durante los próximos años. ¿Cuáles fueron los principales representantes del teatro del Renacimiento? En el teatro del Renacimiento se tiene conocimiento de autores y obras teatrales españolas, clasificados en manera general. Así, la primera generación está formada por autores vinculados con la tradición medieval. Entre ellos resaltan Juan de Encima, autor de las piezas gramaticales llamadas églogas de Plácida y Victoriano. El teatro neoclásico. El teatro neoclásico es un movimiento teatral que surgió en el siglo XVII. Este estuvo muy influenciado por la Ilustración y también se caracterizó por retomar los estilos de las ideas romanas y griegas clásicas, representando así las ideas de Ilustración en el ámbito de la cultura. En este había un gran interés de mantener el decoro y el realismo y combinar entretenimiento con lecciones morales. En ese tiempo, las obras se realizaban en 5 actos, con pocas representaciones y frecuente improvisación. En sí, el propósito del teatro neoclásico era enseñar una lección moral al espectador. El teatro humanista. El teatro humanista surge en el siglo XVIII y era básicamente un teatro de actores, dominado por intérpretes, para quienes se escribió las obras ajustadas a su estilo. A menudo estos actores adaptaban clásicos para complacer sus gustos y adaptar las obras a sus características. El romanticismo. El tema básico es el amor apasionado que choca contra las normas sociales. Se rechaza la regla de 3 unidades. La escenografía adquiere una gran importancia. Su finalidad no es educar, sino conmover. Teatro simbolista, teatro expresionista. Tuvo apogeo en las 2 primeras décadas del siglo XX. Exploraba los aspectos más grotescos de la mente humana. Desde un punto escénico se caracteriza por la distorsión, exageración y uso sugerente de la luz y sombra. Teatro contemporáneo. Presenta como normas situaciones imposibles y sorprendentes. Su lenguaje es original, sus obras son para clases acomodadas. Presenta escenas de la vida cotidiana. Aborda todo tipo de temas, familiares, sociales e históricos. Teatro en la actualidad. Nuevas formas y contenidos profundamente afectados por el avance tecnológico en las últimas décadas de los años hasta en la actualidad, más conocido como teatro contemporáneo.